Mi objetivo es que esta tarde logren conocer su tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es una parte del cuerpo muy interesante, pero en realidad no forma parte del cuerpo. ¿Sabían que es un tubo hueco? Es un tubo hueco, comienza en la boca y se extiende hasta el otro extremo. Se estima que tiene alrededor de 10 yardas de largo. Y todo lo que entra en ese tubo hueco no forma parte de ustedes, ni de mí. Hasta que se descompone en sustancias diminutas, absorbidas por la sangre, entonces pasa a formar parte de nosotros. Levítico 17:11 afirma que la vida de la carne está en la sangre. Ahora bien, una de las razones por las cuales la vida de la carne está en la sangre es debido a los nutrientes que contiene. Estos nutrientes son transportados a cada órgano del cuerpo a través de la sangre. A menudo, la sangre es llamada el río de la vida. ¿De dónde obtiene los nutrientes? Los obtiene de nuestro tracto gastrointestinal. Así que lo que me gustaría hacer es llevarlos en un viaje de descubrimiento, para descubrir cómo funciona este tracto gastrointestinal. Porque cuando comprendan cómo funciona, automáticamente adquirirán el conocimiento sobre cómo tratarlo. Es un viaje largo. Y vamos a comenzar con el puerto de entrada, que es la boca. La boca es el único lugar sobre el cual tenemos control. Tenemos control sobre lo que entra. Ya sea buena comida o mala comida, alimentos desvitalizados o alimentos integrales, tenemos control sobre lo que entra. Tenemos control sobre cuándo entra cada 2 horas o solo en las comidas. Así que tenemos el control. Control de cuándo entra, de cuánto tiempo permanece en la boca, si permanece en la boca. Masticar, masticar, tragar, masticar, masticar, tragar. Control de si realmente lo masticamos muy bien. Estoy segura de que los niños pueden responder esta pregunta. No hay dientes en el estómago, ¿verdad, niños? No. Solo hay un lugar donde hay dientes. Y es en la boca. Y eso significa que ese es el único lugar donde podemos masticar. Así que debemos masticar, masticar, masticar. Y en esta sociedad rápida de hoy en día, mucha gente mastica muy rápido. Y si no se mastica bien la comida en la boca, no hay otro lugar en el cuerpo donde se pueda masticar. El Dr. Kellogg dijo que si no se mastican los frutos secos hasta volverlos cremosos, esos trocitos salen por el otro extremo, y el organismo no puede acceder a los nutrientes de esos trocitos. También tenemos control sobre cuánto entra. Un plato lleno de comida o 10 platos llenos de comida, y tenemos control sobre el entorno de entrada. ¿Es un momento tranquilo? Elena de White dice que hay que despojarse de preocupaciones y pensamientos ansiosos cuando uno se sienta a cenar. No se deben discutir temas controvertidos en la mesa. Teníamos una regla en nuestra mesa durante las comidas, y era que la palabra, guácala, nunca debía ser pronunciada. Y si algún niño decía, guácala, se le pedía que abandonara rápidamente la mesa. Y cuando solo les dan de comer 2 veces al día y a veces un poco por la noche, tienen hambre. Nunca les permitimos ser groseros. E incluso si tenía un pequeño de unos 2 años que lloraba, también tenía que abandonar rápidamente la mesa. No pueden hacer la digestión con un niño gritando en la mesa, ¿cierto? ¿Y cuando tienen hambre, dónde quieren estar? De hecho, Peter, mi quinto hijo, tenía una gran obsesión por la perfección. Incluso si por casualidad la banana en su tazón de avena caía en la miel en el centro de la avena, él lloraba. Y si la cuchara tocaba algo que él no quería, también lloraba. Le decíamos fuera. Para afuera. Y cerrábamos la puerta. Él estaba en la terraza. Yo volvía 5 minutos después y decía ¿te vas a portar bien? No, bueno. 5 minutos después, ¿y ahora? Sí. Me alegra que así sea, puedes entrar. Que su discurso siempre sea con gracia, porque así es como enseñan a sus hijos. Mi hermana es bailarina de ballet. Luce como tal. Una mujer muy amable. Tiene 4 hijos, y me contó que uno le contestó una vez. Obviamente,
Las consecuencias de hablarle a su madre de esa manera no fueron muy agradables, así que nunca volvió a hacerlo. Por lo tanto, el discurso de cada miembro de la familia debe ser siempre con gracia. Nunca permitan altercados en la mesa. Volviendo al tema. Entonces, el sistema digestivo de las personas no funciona bien. Ahora bien, esos 5 puntos afectan la digestión a lo largo de todo el tracto gastrointestinal, como verán. Ahora bien, hay 2 alimentos que se descomponen en la boca, y la mayoría de la gente no se da cuenta de que la digestión comienza en la boca. Así que veamos. Vamos a echar un vistazo al órgano. Bueno, el primer órgano que vamos a estudiar es la boca. Y como acabamos de determinar, masticar es una parte muy importante de la digestión porque cuanto más mastican la comida, las partículas se vuelven más pequeñas, y hay una mayor área de superficie para que las enzimas actúen sobre ella. Es un entorno alcalino. Así que, bueno, el pH ya lo veremos. Y en la boca, es alcalino. Y las enzimas. Veamos las enzimas que se liberan. Siempre pensé que medía 1,59 m, y midieron mi altura recientemente, solo mido 1,56 m. Así que, lo siento, pero tengo que estirarme mucho para alcanzar lo alto. Ahora bien, una de las enzimas es la lipasa lingual. La lipasa lingual es una enzima que descompone solo un tipo de grasa, y esa es la grasa saturada. Y las grasas saturadas tienen la particularidad de que su descomposición comienza en la boca. ¿Qué grasas saturadas? Serían el coco, el aceite de palma, la manteca de karité y la mantequilla. Estas grasas saturadas tienen la particularidad de que su descomposición comienza en la boca. Debajo de la lengua, hay una glándula llamada glándula sublingual, que libera lipasa lingual. Además, existe otra enzima conocida como tialina, que es una amilasa salival. Y la tialina es una enzima que tiene la capacidad de descomponer el almidón. Otra palabra para el almidón es carbohidratos. Así que todos sus granos, sus pastas, sus cereales y panes son todos almidones. En la boca de un bebé no hay tialina, o es mínima la cantidad que hay. No hay tialina hasta que salen las muelas. Y los primeros dientes que nos salen son 4 arriba, 4 abajo. Se llaman dientes de leche porque ustedes ya saben lo que deben comer los bebés. Leche. Así mismo. Ese debería ser su alimento principal cuando tengan esos dientes de leche. ¿Y no muerden? Bueno, cuando succionan, usan la lengua y el labio superior. Y tienen que meter la lengua para morder. Por lo tanto, no, ciertamente pueden succionar. Y para que el bebé coma deben estar presentes 3 cosas. En primer lugar, el bebé debe poder sentarse. En segundo lugar, debe poder comer por sí solo. ¿Escucharon? Y en tercer lugar, debería tener dientes. ¿Tiene sentido? Saben, el sentido común no es muy común hoy en día. ¿Quién nos dio el sentido común? Dios. Es hora de recuperarlo. Entonces, el primer alimento recomendado para los bebés es solo probar alimentos cuando empiezan a tener dientes, tal vez un trozo de pepino. Les llevará toda la hora de la comida para llegar a la mitad de ese pepino. Los mantiene ocupados mientras comen. O un trozo de apio o de manzana. Y son como pequeños conejitos. Su pequeña acción de masticar está comenzando. Una de las peores cosas para las encías y los dientes es darle a los bebés comida muy blanda. ¿Cuál es la comida muy blanda? Es todo triturado en un puré. Es de lo peor. Estaba leyendo el informe de un dentista, en el que dijo, ¿saben cuál es uno de los problemas hoy en día? A las personas no se les da comida crujiente. ¿Y qué hace la comida crujiente? Masajea las encías y los dientes. Y cuando los bebés comen alimentos crudos al principio, solo tomarán trocitos. Pequeños trozos se esparcirán por toda la bandeja, o se mezclarán con la comida. Pero está bien. Es solo el tiempo para probar. Los siguientes dientes que salen son las muelas. Las muelas salen aquí y muelen. Las utilizamos para moler los granos. Y no es sino hasta la etapa en que las muelas o molares salen,
que las glándulas en la boca comienzan a liberar su tialina, en cantidades significativas. La tialina es la enzima que descompone el almidón. Así que los bebés no deberían consumir almidón sino hasta que tengan muelas, que sería ya entre los 14 y 22 meses. ¿Y qué les dicen a las madres que deben darles a sus bebés hoy en día, de los 4 a 6 meses? Cereales. Desafía a la razón. Sí que la desafía. No tiene sentido alguno. Escuché esto por primera vez cuando mi primera hija tuvo tos ferina. Fue hospitalizada, y tenía problemas para respirar sin toser, y un enfermero la revivió. Llegué a conocer a este enfermero. Yo tenía alrededor de 23 años. Él tenía alrededor de 38, y dijo, soy el encargado de la sala de síndrome de malabsorción en el Hospital Camperdown, Sydney. Ese es el hospital pediátrico más grande de Australia. Y esta sala está llena de bebés con síndrome de malabsorción en el intestino porque les dieron a comer almidón, demasiado pronto. Almidón antes de que tuvieran los dientes, lo que indicaba que las enzimas estaban presentes para descomponer el almidón. ¿Sabían que es solo en los últimos 100 años que los bebés están siendo alimentados con alimentos sólidos? ¿Y cuánto tiempo hemos estado en la Tierra? Mucho tiempo. Más de 6.000 años. Y a los bebés no les habían dado comida. Y algunas autoridades dicen a las madres que si no dan de comer al bebé a los 6 meses, su cerebro no se desarrollará. ¿Qué hay de Einstein? ¿Y Moisés? ¿O Mozart? ¿Y todas las mentes brillantes del pasado? ¿Saben lo que eso significa? No les daban comida hasta que tenían 2 o 3 años. No tiene ningún sentido. Mi hijo James no estaba interesado en la comida. No le interesaba. No comió hasta los 16 meses. Eso es casi inaudito ahora. Y porque era mi segundo hijo y ya había oído hablar del peligro de darle almidón antes de tiempo. No lo presioné. James ahora tiene la apariencia de un culturista, toca la zampoña maravillosamente. Es un maestro constructor. Es decir, no le faltó nada. No le faltó. ¿Se equivocó Dios con la leche materna? No, la leche materna tiene la particularidad única de ser perfecta para todas las etapas de la vida, sin importar la edad. Ahora bien, hemos venido a través de el esófago, y a medida que bajamos por el esófago, llegamos al esfínter cardíaco. ¿Qué es el esfínter cardíaco? Es una pequeña válvula de 2 capas en la parte superior del estómago. Dios hizo un buen trabajo. Es una válvula de 2 capas porque, verán, cuando llegan al estómago, esa es la única parte del cuerpo humano que es ácida. Y como verán, hay una razón para que sea ácido. El ácido es necesario para poder descomponer la proteína. Pero hoy en día hay una condición que muchas personas padecen. Se llama reflujo, acidez estomacal, enfermedad por reflujo gastroesofágico, y con frecuencia a la persona se le da antiácidos. Es como dejar la puerta abierta y que las vacas entren y pisoteen todo su jardín, su huerto. ¿Qué hacen? ¿Les van a disparar a las vacas? No, solo cierran la puerta. Es lo mismo con los antiácidos. No disparen a las vacas, cierren la puerta. El ácido no tiene nada de malo. En realidad, es imposible tener demasiado ácido. Es una idea equivocada. Es uno de esos engaños que vemos. Los perros tienen 10 veces más ácido clorhídrico que los humanos, y no tienen reflujo ni acidez estomacal. ¿Y han visto lo que comen los perros? A nosotros nos mataría, ¿verdad? Y la razón por la que pueden comerlo es porque tienen 10 veces más ácido clorhídrico que nosotros, porque el ácido clorhídrico es antibacteriano, antifúngico. Las únicas personas que realmente sufren de problemas estomacales son aquellas que tienen bajo ácido clorhídrico. El bajo ácido clorhídrico sí que es un problema. Lo veremos en un momento. Ahora quiero que sigamos viendo cómo pueden curarse del reflujo o acidez estomacal. Todo lo que tenemos que hacer es cerrar la puerta. Esa pequeña puerta es un músculo. Y el músculo se ve así. Y cuando está relajado, está cerrado. Pero cuando tragamos, entonces el esófago comienza a contraerse para empujar la comida hacia abajo. Y a medida que se contrae, ese pequeño músculo también se contrae y se abre,
y así la comida puede entrar en el estómago. Así es como funciona. Pero el problema hoy en día es que la gente está desayunando como un mendigo, almuerza como un mendigo, y la cena la hacen como el rey y la reina juntos. ¿Será cierto? Algunos dicen, nunca tengo tiempo. Bueno, el rey en su trono y el mendigo tienen la misma cantidad de tiempo. La diferencia es lo que hacen con su tiempo. Y como vieron esta mañana, tenemos una parte de nuestro cerebro que prevé. La previsión es mirar hacia adelante. Hoy, tenemos un plan para el día de mañana. Si planifican hoy para mañana, podrán comer bien porque ya planearon de antemano lo que van a comer para el desayuno y el almuerzo. El peor momento para planificar el almuerzo es cuando les da hambre a la hora del almuerzo. Tienen que planificar con anticipación. Muchas personas andan apuradas todo el tiempo y simplemente agarran algo de camino, compran algo en el camino, todo de camino. La única vez que tienen tiempo de detenerse es al final del día. Y luego comen y comen y comen y comen, y luego se acuestan. ¿Y qué sucede? La gravedad empuja esa comida en el estómago y comienza a presionar contra el esfínter cardíaco. Se llama esfínter cardíaco debido a su cercanía al músculo cardíaco. Esto no es algo que hacen un día y al siguiente no. Es lo que hacen todos los días lo que determina esto. Y así, empuja, y debilita eso. Y cada vez que estamos estresados, nuestros músculos se tensan casi en todo nuestro cuerpo, y eso puede hacer que se abra. Todos los que vienen a nuestro retiro con acidez estomacal o reflujo se van a casa curados, porque servimos el desayuno como un rey, el almuerzo como una reina, y la cena. Bueno, en nuestro retiro generalmente, solo damos una sopa ligera para la cena. Y damos magnesio para cerrar ese esfínter cardíaco. Ahora bajamos al estómago, y el estómago es la única parte de nuestro cuerpo que es ácida. El revestimiento del estómago parece una gran glándula, grandes pliegues, y revistiendo esos pliegues hay glándulas gástricas, y 2/3 de esas glándulas gástricas liberan moco. El moco es una mucosa espesa. Crea una gruesa pared mucosa que cubre el revestimiento del estómago, para protegerse de lo que se libera aquí. Y eso que se libera aquí es ácido clorhídrico. Y si una gota de ácido clorhídrico cae sobre su piel, haría un agujero en su piel. Así que Dios, en su sabiduría y misericordia, puso una gruesa pared de mucosa que reviste el estómago. También se libera aquí otra enzima llamada pepsinógeno. Y el pepsinógeno y el ácido clorhídrico se unen para liberar la pepsina. Y la pepsina es la enzima que descompone las proteínas. Ese es el único alimento que se descompone en el estómago, la proteína. Y se descompone bajo la acción de la pepsina. La unión del ácido clorhídrico y el pepsinógeno solo ocurrirá en un entorno ácido. Y la pepsina solo funcionará en un entorno muy ácido. Ahora bien, cuando las personas están bebiendo con sus comidas, ¿qué creen ustedes que le está haciendo el agua al ácido clorhídrico? Lo está diluyendo. Deberíamos estar bebiendo agua entre comidas. Y deberíamos dejar de beber aproximadamente media hora antes de la comida y volver a tomar aproximadamente, de 1 hora y media a 2 horas después de la comida. Si una persona tiene sed después de la comida, por supuesto, puede tomar un sorbo, porque un sorbo no hará una gran diferencia. Pero si una persona tiene sed después de una comida, eso es una clara indicación de que se sentó a comer deshidratada. Esa es una de las ventajas de dejar un tiempo entre comidas, y es que tienen tiempo para beber agua. Algo más es liberado por estas glándulas, y eso es el factor intrínseco. El factor intrínseco es la enzima que se requiere para absorber la vitamina B12. Saben, tanto los consumidores de carne como los vegetarianos tienen deficiencia de vitamina B12. Y además, ¿saben que se ha encontrado vitamina B12 en verduras de raíz cultivadas orgánicamente? Porque la vitamina B12 es una bacteria.
Si tienen un manzano en el patio y toman una manzana y la comen, están obteniendo algo de vitamina B12. Comer la fresa directamente de la planta también. Ahora bien, si tiene mucha tierra, por supuesto la lavaré. Pero recuerden, es una bacteria. Pero en la mayoría de las personas con bajo nivel de B12, el problema no es la falta de B12, el problema es la falta de factor intrínseco. Entonces, ¿qué creen que agota el factor intrínseco? Lo mismo que agota el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, y eso es comer todo el día, a cada 2 horas. O hacer la comida más grande al final del día. Luego, la persona se va a dormir, y las pobres enzimas digestivas tienen que seguir trabajando toda la noche. El descanso es una ley importante de la salud. El estrés, la preocupación y la ansiedad. Eso puede reducir el ácido clorhídrico. Así que esas son algunas de las cosas que pueden reducir el ácido clorhídrico, y también reducir el factor intrínseco. Ahora bien, quiero contarles la historia de la vitamina B12, porque cuando entienden cómo el cuerpo utiliza la B12 y cómo ésta se descompone, entonces entienden lo que necesitamos. Así que imaginemos que mis 2 pulgares son, uno la B12 y el otro la proteína R. Y la B12 y la proteína R están unidas en los alimentos. Pero cuando eso entra al estómago, el ácido clorhídrico libera la proteína R de la vitamina B12, y a la vez se libera el factor intrínseco. Así que ahora tenemos la B12 y el factor intrínseco, y flotan juntos por todo el intestino delgado hasta que llegan al íleon. Esa es la última parte del intestino delgado. Luego se unen. Y cuando se unen, la B12 puede ser absorbida y luego entra en la circulación enterohepática, que se refiere al hígado. Hay un sistema circulatorio que simplemente sigue reciclando esa B12. Así que una persona puede no tener B12 en su dieta y no mostrar deficiencia durante 30 años. Entonces pueden ver que el problema está más en la función del intestino. Ese es el factor más importante en la vitamina B12. Lo que también está sucediendo es que una de las mayores causas de úlceras estomacales es la falta de agua, porque el moco es un 99% agua. Así que cuando una persona está deshidratada, uno de los primeros lugares de donde se toma el agua es del revestimiento del estómago. Verán, el volumen sanguíneo completo debe mantenerse en las arterias principales. Entonces, cuando no estamos tomando suficiente agua, el cuerpo toma un poco de agua del revestimiento del intestino. Y entonces, ahora tenemos menos moco revistiendo el estómago. Y así, es muy fácil para el ácido clorhídrico quemar y hacer agujeros en el revestimiento del estómago. ¿Habían oído hablar de la Helicobacter pylori? Les explicaré cómo se forman las úlceras estomacales. Normalmente, el estómago está protegido por una pared mucosa, gruesa. Pero la deshidratación puede adelgazar esta capa. Lo que hay en el revestimiento del estómago es bicarbonato de sodio, y eso está diseñado para neutralizar cualquier ácido estomacal que pueda pasar. Sin embargo, cuando hay deshidratación, el revestimiento del estómago es muy delgado. Y no hay bicarbonato de sodio allí para neutralizar el ácido. Así que pequeños agujeros pueden empezar a formarse en el revestimiento del estómago. Entonces nuestras propias bacterias en nuestro intestino cambian de roles, y se convierten en el equipo de limpieza. A este equipo se le llama Helicobacter pylori. Y la Helicobacter pylori comienza a devorar el daño. Es muy parecido a las moscas azules depositando larvas. En la guerra, permitían que la mosca depositara larvas en la úlcera de un soldado, porque las larvas limpiarían la úlcera. Y el soldado nunca sintió una picadura porque esas larvas estaban allí, solo para limpiar el desastre. Es como cuando el camión de la basura. Bueno, en muchos lugares lo llaman tren de la basura. Hablamos del vehículo que recoge su basura. Todo lo que éste recoge es su basura. ¿Correcto? No se lleva su cerca del jardín, no se lleva su auto. Lo mismo ocurre con las larvas. Solo limpian el tejido muerto. Lo mismo sucede con la bacteria Helicobacter pylori.
Solo está allí para limpiar el daño. Entonces, lo que sucede a menudo es que... Ok, recuerden que su ácido clorhídrico es antibacteriano. Y esto sucedió con un hombre que vino y realizó nuestro programa. Había tenido dolor de estómago durante 25 años, y bebía 1 litro de agua con cada comida. Tenía dolor de estómago, pero no bebía agua entre comidas. Así que entre comidas, estaba deshidratado. Entonces, lo que sucedía es que la Helicobacter pylori estaba allí, devorando el daño causado por el ácido. Y él empezaba a comer su comida, y el ácido clorhídrico se liberaba. Ese ácido clorhídrico estaba a punto de bajar y eliminar la Helicobacter pylori. Pero entonces, él tomaba agua. ¿Y qué hace el agua con el ácido clorhídrico? Lo diluye. Así que la Helicobacter pylori se van. Eso estuvo cerca. Ñam ñam ñam. Entonces va al médico, y este le receta un antibiótico cada mes para matar la Helicobacter pylori, pero si no dejan la costumbre, seguirá pasando. ¿Verdad? Entonces, en nuestro retiro, él aprendió a beber entre comidas, así que se acostumbró a beber entre comidas. Entonces, como él adoptó esa nueva costumbre, el revestimiento del estómago empezó a engrosarse. Después de aprender a beber entre comidas, cada vez que se sentaba a comer sus alimentos, el ácido clorhídrico se liberaba, bajaba y eliminaba la Helicobacter pylori. Después de 2 días de estar en nuestro retiro de salud, me dijo, no tengo dolor de estómago y es la primera vez en 20 años. Todo lo que hizo fue cambiar la hora en la que bebía. ¿No es maravilloso cuando puede ser tan simple? No siempre es tan simple, pero es agradable cuando lo es. Entonces, el único alimento que se descompone en el estómago son las proteínas. La grasa saturada comenzó en la boca. El almidón también. Pero cuando llegó al entorno ácido, se detuvo. Y ahora pasamos por el esfínter pilórico. El esfínter pilórico es esa pequeña válvula al final del estómago. Ese esfínter pilórico está abierto cuando nos despertamos por la mañana. Por eso, el agua tibia por la mañana es lo mejor, porque pasa directamente. Pero cuando olemos comida, pensamos en comida, vemos comida, el esfínter pilórico se cierra, y luego entra la comida. Y este esfínter pilórico tiene sentidos, y hasta que sienta que la comida está descompuesta al estado adecuado, permanecerá cerrado. De hecho, la investigación está demostrando esto, que la digestión tarda de 3 horas y media a 4 horas. Ese esfínter pilórico puede empezar a abrirse después de unas 3 horas. Acaba de recoger la comida que se ha descompuesto, y tarda un poco en vaciarse, como sabemos. Pueden beber después de un par de horas porque la mayor parte del trabajo enzimático ya se ha hecho. Pero si alguien come 2 horas después de haber desayunado, lo que sucede es que el desayuno está aquí, está empezando a pasar, pero digamos que es una galleta y una taza de té o un bocadillo, o tal vez la persona es muy saludable y es una manzana y un puñado de nueces. Sea lo que sea que entre. El esfínter pilórico cierra la puerta. Dice que acaba de entrar algo y no está descompuesto. Entonces cierra la puerta y cuando se descompone y se suma al desayuno, el esfínter pilórico comienza a abrirse. Quizás solo esté abierto por 1 hora y luego llega la hora del almuerzo. Entre el almuerzo, el esfínter pilórico dice, cierren la puerta rápido, acaba de entrar algo. Pero aún tienen restos del desayuno y algo de la merienda. En la Universidad Loma Linda, hicieron una investigación con enfermeras. Durante una semana, solo comieron a la hora de las comidas. Y descubrieron que al final del día, tenían el estómago vacío, y cuando merendaban. Al final del día, aún conservaban en su estómago los restos del desayuno y una pequeña cantidad del almuerzo. Mi esposo dijo un día, hoy tenía un trabajo que me tomaría 2 horas en la oficina. Terminó el día y todavía no lo he hecho, porque siempre lo interrumpían. Recibía continuas llamadas telefónicas. Puede que les haya pasado. Entran a la oficina.
pero los interrumpen. Eso es exactamente lo que pasa en el estómago. Necesitamos darle la comida y luego dejar que trabaje. Pero ¿qué pasa con los niños? Ellos tienen los mismos estómagos que nosotros. ¿Se han dado cuenta de que los niños dicen que se mueren de hambre cuando están aburridos? Hay que distraerlos. Denles agua. Pero, para que la digestión tome tanto tiempo, necesitamos consumir mucha fibra. Grandes cantidades de fibra. Y todos los alimentos vegetales son ricos en fibra. Abundantes cantidades de proteína. Nuestro cuerpo no puede sanar sin proteínas. No puede funcionar sin ellas. Nuestro cuerpo no puede reconstruirse sin proteínas. Así que necesitamos cantidades abundantes de proteínas. Todos los días deberíamos estar consumiendo proteínas y grasas. Grasas saludables. Frutos secos, semillas, aguacates, coco y un poco de las grasas extraídas en aceite de oliva y aceite de coco. Esos aceites han sido consumidos durante siglos. Cuando nuestra comida contiene esto, la digestión tarda de 3 horas y media a 4 horas. Y luego al estómago le encanta un descanso de 1 hora porque, como verán, la absorción de nuestros nutrientes no ocurre sino hasta aquí abajo. Así que incluso si el estómago está vacío, todavía estamos recibiendo nutrientes. Así que cuiden de su pobre estómago. En muchos lugares no recibe un trato adecuado. Bueno, ahora estamos en el duodeno. Notarán que hay un montón de cosas que suceden en el duodeno. En el duodeno, hay un ambiente con un pH alcalino. Y luego nuestro páncreas. Bueno, nuestro páncreas libera bicarbonato de sodio para neutralizar ese ácido mezclado con la comida cuando entra en el duodeno. Cosas están sucediendo. Una es el hígado. Y este hígado produce una enzima llamada bilis. Si alguna vez estuvimos muy enfermos y empezamos a vomitar algo verde, saben que eso era bilis. Tiene un sabor muy fuerte. Con suerte, rara vez sucede. El hígado produce bilis, y la vesícula biliar, que se encuentra debajo del hígado, es un depósito de bilis. Una señora dijo, no sé cómo voy a descomponer mis grasas porque me quitaron la vesícula biliar, y le dije, bueno, su vesícula biliar no produce bilis, el hígado la produce. Y usted todavía tiene el conducto biliar que la lleva hacia abajo. Y lo que hace la bilis es descomponer las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Entonces, todas las grasas insaturadas se descomponen por la bilis, pero no las saturadas. Recuerden, que esas se descomponen en el estómago. También tenemos el páncreas. El hígado vive debajo de la costilla derecha y el páncreas debajo de la costilla izquierda. Y recuerden, el páncreas ayuda a liberar ese bicarbonato de sodio para alcalinizar la zona. El páncreas libera amilasa pancreática, y la amilasa pancreática hace la última parte de la digestión del almidón. Recuerden que en la boca se produjo amilasa salival, y se llama tialina. Así que el páncreas libera amilasa pancreática. El páncreas también libera lipasa pancreática, y la lipasa pancreática descompone aún más la grasa. El páncreas también secreta una enzima llamada tripsina. Y, hay 2 tripsinas que secreta. Entonces, diremos las tripsinas. Y ellas realizan la finalización de la digestión de proteínas. Como pueden ver, el estómago no es el órgano principal de la digestión. Entonces, ¿cuál es el órgano principal en la digestión? Es el páncreas. Y es por eso que cuando alguien tiene cáncer de páncreas, a menudo muere muy rápidamente por desnutrición, porque esa persona no puede finalizar la digestión de nuestros principales nutrientes, que son las grasas, los almidones y las proteínas. La digestión de ellos finaliza en el páncreas.
Bueno, ahora sin palabras difíciles. Y ahora bajamos al intestino delgado, que es donde se absorben nuestros nutrientes. Y la mayoría de nuestros nutrientes se absorben a mitad del intestino delgado. Recuerden, tenemos 10 yardas de esto. Es un viaje largo. Entonces, ahora llegamos a la gran final de la digestión. Ahora bien, recubriendo el intestino delgado están las vellosidades, y esas vellosidades se ven así. Y en el centro de las vellosidades hay un conducto lacteal, porque nuestras grasas poliinsaturadas se absorben en ese conducto lacteal. Pero también en todas las vellosidades. En esas vellosidades hay una red de vasos sanguíneos. Es un proceso asombroso que transforma los alimentos que estaban en nuestro plato en sustancias microscópicas que luego se absorben en la sangre. Recubriendo estas vellosidades hay una gruesa pared que parece césped. Y esa gruesa pared de césped está compuesta por bacterias de ácido lácticas como la Lactobacillus acidophilus y la Bifidobacterium, que son las dos principales floras o bacterias amigables y saludables. Y cuando un bebé está en el útero, no tiene flora intestinal. Y cuando el bebé nace, está literalmente bañado con los microorganismos de la madre. Estaba viendo un documental sobre el intestino y nuestro microbioma, y estaban entrevistando a un obstetra, un caballero mayor que había trabajado como obstetra durante 40 años. Durante la entrevista, él dijo: siempre pensamos que Dios cometió un error al poner el canal de parto y el ano tan cerca. Hasta hace 40 años, siempre le dábamos un enema a una mujer cuando entraba en trabajo de parto, porque no queríamos que saliera nada de esa área que está justo al lado de donde sale el bebé. Sin embargo, ahora sabemos que es un diseño perfecto, porque cuando el canal de parto se abre, el ano también se abre, y el bebé sale, y la primera bocanada de aire que recibe es aire que viene del canal de al lado. Y finalmente admitió: ahora sabemos que es un diseño perfecto. Y a medida que el bebé respira y traga, empieza a absorber la flora intestinal de la madre. Han descubierto que los bebés nacidos por cesárea tienen más flora cutánea en el intestino que flora de colon. Eso es interesante. La leche materna no baja sino hasta el tercer día, pero durante esos 3 días, hay una sustancia espesa y amarillenta llamada calostro. Tuve 6 bebés. Solía alimentar a mis bebés en esos primeros días, y podía oírlos tragar, tragar, tragar y tragar. Y ese espeso calostro es una parte muy importante para construir su sistema inmunológico. Dentro de los intestinos, principalmente en el intestino delgado, hay pequeñas estructuras parecidas a pólipos, pequeños órganos llamados placas de Peyer. Y estas placas de Peyer tienen linfocitos en ellas. Es parte de nuestro sistema linfático y es parte de cómo se construye nuestro sistema inmunológico, por lo que la flora intestinal es una parte importante de la construcción del sistema inmunológico. Y había una cosa en la que todos los expertos estaban de acuerdo en 2020-2021, ¿verdad? Y es que un sistema inmunológico fuerte es la mejor defensa contra la enfermedad. Entonces, ¿cómo obtenemos un sistema inmunológico fuerte? A través de los principios de sostenibilidad personal. Eso asegurará un sistema inmunológico fuerte, pero también la flora intestinal. Hablé con un granjero que hizo nuestro programa, un ganadero del sector lácteo. Dijo que si una vaca muere en el parto, creo que así es como lo llaman. Y si no pueden poner rápidamente al ternero en otra vaca que acaba de dar a luz, sería como sacrificar al ternero. Porque si el ternero no recibe calostro en esos primeros días, nunca será fuerte. Entonces, el granjero lo reconoce. Dijo que cuando las vacas acaban de morir, les aprietan la ubre para que el calostro llegue a la boca del ternero,
antes de que aparezca el rigor mortis en la madre. Es interesante. Llevemos eso a los humanos. Estaba leyendo el informe de un endocrinólogo en Gran Bretaña. Él afirma que el 90% de los partos por cesárea son innecesarios. Dios diseñó al bebé para nacer a través de masajes. Me encanta leer historias reales, leer las historias de vida de las personas, especialmente cuando estoy viajando mucho. Recientemente leí La partera de Osowiec. La leí a principios de año. Ella era polaca y la enviaron a Osowiec porque estaba en el movimiento de resistencia, pero era partera, y en 2 años, atendió el parto de 3.000 bebés en Osowiec. No experimentó la pérdida de ningún bebé. Las mujeres sufrían desnutrición severa, las condiciones más horribles, y sin embargo, ella nunca experimentó la pérdida de un bebé. Comparemos con los hospitales. ¿Sabían que Estados Unidos y Australia tienen la mayor tasa de mortalidad infantil? Y se producen muchos problemas en el parto debido a la intervención. Saben, es importante que la madre mantenga su cuerpo fuerte, saludable y en forma a través del método de sostenibilidad personal, para que pueda dar a luz a su bebé de forma natural. Porque nuestro nacimiento, útero, ya saben. Somos una combinación de todo lo que nos ha sucedido. Y si todo fue terrible, tengo buenas noticias. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Y una vez que comienzan a darle al cuerpo las condiciones adecuadas, este se revitaliza y puede restaurarse. En Ezequiel 36:36, Dios dice, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado, yo Jehová he hablado, y lo haré. Qué hermoso versículo para hacer lo suyo, si hay lugares desolados en su cuerpo que Dios puede restaurar. Ahora veamos esta flora intestinal. La flora intestinal es muy importante, y quiero mostrarles por qué. Ella es responsable de la descomposición final, y lo que quiero decir con descomposición final es que nuestras enzimas descompusieron los alimentos, pero esa flora provoca la liberación de una vitamina muy importante. Las vitaminas B. Piensen en estas vitaminas como nuestras vitaminas cerebrales. Tengo un libro en casa llamado El segundo cerebro. ¿Y de qué trata ese libro? De nuestros intestinos. Es interesante la relación que existe entre el cerebro, e incluso, la flora intestinal. Esa flora intestinal es responsable de la absorción de los nutrientes de nuestro intestino, permitiendo que sean transportados hacia la sangre. Esa flora intestinal es responsable de proteger nuestra sangre contra posibles patógenos dañinos que puedan estar en el intestino. La flora o microbiota intestinal cumple la función de suministrar nutrientes tanto al intestino como a las células que recubren el tracto gastrointestinal. Hipócrates, padre de la medicina, dijo que toda enfermedad comienza en el intestino. Aunque desconocía esta información, no conocía los detalles de lo que acabo de explicarles, y la importancia de la flora intestinal. ¿Cómo podemos regenerar la flora intestinal? Bueno, primero, veamos lo que la destruye. Los antibióticos destruyen la flora intestinal. Un escritor dijo que tomar un antibiótico es como lanzar una bomba atómica en el intestino. Porque la bomba atómica mata bueno y malo por igual. Sí, los antibióticos matarán las bacterias perjudiciales, pero también matarán las buenas. Recuerden que los medicamentos son como robots. Debo matar, debo matar. ¿Saben lo que hacen los antibióticos de Dios? ¿Cuáles son los antibióticos de Dios? Esos antibióticos son cosas como el extracto de hoja de olivo, el orégano. Sí, el aceite esencial. El extracto de semilla de toronja o pomelo, y el ajo también lo son. Son los antibióticos de Dios. Y en el Salmo 104:14, la Biblia dice que Dios dejó las hierbas para el servicio del hombre. Vienen a servirles. No son asesinos, no son robots como los medicamentos. No estoy en contra de los antibióticos. Han salvado vidas y seguirán salvando vidas. Pero el cuerpo humano puede soportar aproximadamente 2 tratamientos en toda la vida. ¿Escucharon? Una mujer dijo que su hija había tenido 22 tratamientos en su primer año de vida.
Dolió escuchar eso. ¿Será que su flora intestinal se recuperará completamente de eso? Realmente creo que eso es negligencia médica, porque ¿cuál es la definición de locura? Hacer lo que siempre han hecho y esperar resultados diferentes. Y por eso, parte de que sean su propio médico es probar diferentes cosas y observar la respuesta. Recuerden lo que Dios dijo en Éxodo 15:26, si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios. Eso significa que tienen que escuchar esa voz en su cuerpo que dice, me gusta eso. No me gusta eso. ¿Puedes ajustarlo? Nadie puede decirles lo que su cuerpo puede decirles, y nadie puede hacer por ustedes lo que pueden hacer por ustedes mismos. Por eso creo que Dios quiso que todos seamos nuestros propios médicos. Y si conocen los remedios naturales simples, y los aplican tan pronto como haya una lesión, entonces nunca llegará a ser tan grave, como para llegar al punto de necesitar un antibiótico que pueda ser mortal. A Florence Nightingale le pidieron que fuera a Scutari, el puerto donde llevaban a los heridos durante la guerra de Crimea en 1854. Porque la tasa de mortalidad en ese hospital era del 50%, los jóvenes tenían más posibilidades de sobrevivir en el frente de batalla que en ese hospital. Estaba sucio, con aguas residuales sin tratar, en los pasillos. Los médicos no se lavaban las manos entre una operación y la otra. Florence pronto cambió las cosas y logró la limpieza total. ¿Cómo sabía eso ella y ellos no? Ella leía su Biblia. Y en el pequeño libro llamado Ministerio de la Salud, hay un capítulo sobre la higiene de los israelitas, y también los mensajes que Dios le dio a Moisés sobre los estrictos principios de higiene. De hecho, si se hubieran respetado, su historia sería ligeramente distinta. Florence Nightingale entró a ese hospital y empezó a gritar. No gritar, empezó a limpiar. Quizás sí gritó en sus adentros al ver la situación, pero quise decir limpiar. Normalmente sigo hablando. Y no se dan cuenta de cómo mezclo las palabras. Empezó a limpiar y a lavar, y en un periodo de 2 meses, la tasa de mortalidad disminuyó del 50% al 2%. Ella solo cerró la llave. Si no cierran la llave, seguirán trapeando en la otra esquina. Mantengan el área limpia. Cuando regresó a Londres, la aclamaron como heroína, cambió su nombre a Mary Smith y se fue a casa. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, ella dijo, no soy una heroína, todo lo que hice fue mejorar la higiene. Higiene personal. Mantengan su cuerpo limpio, lávenlo a diario, lávenlo por dentro bebiendo mucha agua. Todo lo que hice fue mejorar la higiene. Saneamiento. Mantengan la casa limpia. Barran el suelo y vacíen la basura todos los días. Sí, mantengan la casa limpia. Dijo, todo lo que hice fue mejorar la higiene, saneamiento y nutrición. No pueden curar sin nutrición. Y es por eso que la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas disminuyó. Disminuyó en un 90% en algunos casos, no por las vacunas, sino gracias a Florence Nightingale. Y sin embargo, ¿qué quieren las farmacéuticas que creamos? Saben, la tasa de mortalidad por vacunas actualmente supera a la de enfermedades infecciosas. Bueno, de lo que estamos hablando ahora es de la flora intestinal. ¿Qué compromete o mata la flora intestinal? Los antibióticos y los analgésicos utilizados a largo plazo. Durante mis viajes, he conocido a 4 hombres que tenían lesiones graves en la espalda, estaban tomando medicamentos para el dolor, y tomaron una decisión. Ellos sabían que eran dueños de su propio destino. Y comenzaron a comer bien. Comenzaron a hacer ejercicio y redujeron el uso de analgésicos. Ahora no toman medicamentos, no tienen dolor y están manejándolo bien. ¿Pero saben lo que hace cada uno de esos jóvenes? Pasan casi 1 hora al día haciendo ejercicio. ¿Sabían que sus músculos, ligamentos y tendones pueden compensar huesos rotos o dañados? ¿Es esa una buena noticia? Muy buenas noticias. Y lo harán hasta el día de su muerte. ¿Escucharon? Y un día, mirarán hacia el este y verán una pequeña nube,
y entonces Jesús vendrá de nuevo, y ellos tendrán un cuerpo nuevo. Pero hasta entonces, nos las arreglamos sin drogas, porque las drogas nunca curan las enfermedades. ¿Se puede decir nunca? Bueno, Ellen White usó la palabra nunca aquí. Los medicamentos nunca curan enfermedades. Solo hay una cosa que puede curar enfermedades, y es el cuerpo humano, cuando se le proporcionan las condiciones adecuadas. No estoy hablando de crisis. No hablo de un accidente automovilístico grave. Los medicamentos pueden salvar una vida, no hay duda al respecto. Pero nunca curan enfermedades. Y tienen un efecto devastador en la flora intestinal. Las estatinas, medicamentos para reducir el colesterol, también la afectan. Además, el azúcar refinado. No hay nada malo con la caña de azúcar, la forma en que Dios la hizo. Es ese ácido cristalizado puro que se extrae de la planta de caña de azúcar. Eso es lo que tiene el efecto perjudicial. Es un ácido puro. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos una flora intestinal comprometida? Bueno, tenemos comprometida la descomposición final y la absorción. Se absorben en la sangre cosas que no deberían estar allí, porque ahora hemos perdido nuestra protección, hemos perdido nuestra nutrición. No es raro que Hipócrates dijera que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Déjenme mostrarles algo más que sucede. Y en su libro El síndrome psicointestinal, la doctora Natasha Cameron McBride explica esto. Y estoy muy agradecida por estos médicos que, en su propia práctica, ya saben, décadas de práctica clínica a sus espaldas, escriben sus hallazgos. Veamos en detalle la flora intestinal. Imaginemos que tenemos una zona aquí donde hay una buena flora intestinal, y otra zona donde hay mala flora intestinal. La flora intestinal buena nutre las células, así que tenemos una célula muy feliz aquí, pero una célula muy infeliz allí porque ha perdido su flora intestinal. Entonces, la persona consume gluten, y este se descompone en gluteomorfina. La morfina es un derivado de los opiáceos. Si no tienen las mismas enzimas intestinales que yo, cuando consumen leche, esta se descompone en una sustancia llamada casiomorfina. Entonces, esta es la gluteomorfina y esta es la casiomorfina. Déjenme mostrarles lo que sucede. La gluteomorfina y la casiomorfina llegan a esta zona aquí. Y debido a que la flora intestinal fuerte nutre esa célula, la célula elimina la morfina. Entonces, solo el glúteo y el casio ingresan a la sangre. Pero la gluteomorfina y la casiomorfina llegan aquí. Esa célula debilitada que no está recibiendo nutrientes, no puede eliminar la morfina. Entonces, lo que sucede es que tanto glúteo como casiomorfina ingresan al torrente sanguíneo. Recuerden, hemos perdido nuestra protección. Estas sustancias se dirigen a los receptores de opiáceos en el cerebro. En su libro, Cerebro de Pan, el Dr. David Perlmutter presenta el caso de un psiquiatra que elimina los lácteos y el trigo de la dieta de sus pacientes con esquizofrenia bipolar. 50% de mejora. Uf. Bueno, este no es el trigo que creó Dios. Y, por cierto, si le dan a un ternero recién nacido la leche que encuentran en el supermercado, ese ternero morirá. Es muy diferente de la leche cruda orgánica que la gente ha estado bebiendo durante siglos, en los países del norte. Soy australiana de quinta generación, de ascendencia escocesa. No puedo tolerar la leche debido a mi herencia genética. La tribu Masái puede, está en su herencia. Preguntan qué leche consumo, y les digo que ya no tomo leche. Como alimentos sólidos. Dios creó la leche para los bebés, quienes la necesitan hasta que tienen dientes fuertes, y pueden empezar a comer alimentos sólidos. Así que la flora intestinal es esencial para absorber los nutrientes de los alimentos que ingerimos, y también para transportarlos a la sangre. ¿Cómo podemos restaurar la flora intestinal? Bueno, Dios en su sabiduría y misericordia, ha creado muchos alimentos tradicionales que contienen Lactobacillus acidophilus, un tipo de bacteria beneficiosa para el intestino. Por ejemplo, el chucrut contiene esa bacteria.
Y los europeos llevan años comiendo chucrut. También, en Japón y en otros países asiáticos, el miso, un alimento fermentado, contiene Lactobacillus acidophilus. También hay yogures de semilla de marañón y de almendra de excelente calidad, así como yogures de soya orgánicos. El kéfir, otro método de elaboración del yogur, es otra fuente de Lactobacillus acidophilus. Estos alimentos fermentados son una excelente opción para restaurar la flora intestinal. Además, existen suplementos probióticos elaborados a partir de vegetales, que pueden consumirse diariamente para repoblar la flora intestinal. Ahora, avanzamos hacia la última parte del intestino delgado. En esta sección, solo queda fibra insoluble, la cual cumple una función específica. Recordemos que los nutrientes ya se han absorbido en la primera parte del intestino delgado. Posteriormente, llegamos a la última parte del intestino delgado, a la válvula ileocecal. Esta es una válvula de doble capa, ya que no queremos que nada de lo que se encuentra aquí regrese al intestino delgado. Existe una válvula de doble capa que regula el paso del contenido intestinal. Todo lo que sale del intestino delgado es líquido. Así que una de las funciones principales del colon es extraer el líquido para formar las heces. Observen que hay un pequeño órgano aquí abajo llamado apéndice. Dios nunca comete errores. Su proceder es perfecto. Entonces, ¿cuál es el papel del apéndice? Le llaman aceitera del colon porque lubrica el contenido del colon. También libera fluidos antibacterianos para neutralizar sustancias tóxicas del intestino delgado. ¿Cómo podría ser tóxico? Cuando las verduras se descomponen, se fermentan. Cuando la carne se descompone, se pudre. Y los vapores de la putrefacción son tóxicos. Entonces, digamos que alguien está comiendo carne. Y recuerden, los perros pueden comer carne sin problemas porque su tracto gastrointestinal mide 1 yarda de largo. El nuestro mide 10 yardas. Cuando sale del intestino delgado, el contenido se encuentra en un ambiente cálido. ¿Qué pasa cuando la carne está en un ambiente cálido? Comienza a descomponerse muy rápido. Y hay un tipo de carne que es más propensa a los parásitos que otros tipos de carne. Y esa es la carne de cerdo. Lo que sale de aquí es bastante tóxico, especialmente si han consumido helado, chocolate y una cerveza o vino, todo junto. Es como una tormenta perfecta. Se produce una mezcla tóxica que sale del intestino. Y el apéndice, pobrecito, está trabajando a toda marcha para liberar ese líquido antibacteriano. Y a veces, lo que sale es tan tóxico que lo sobrecarga y se irrita. Y entonces se inflama. A eso se le llama apendicitis. Bueno, ahora estamos en el intestino grueso. Y el intestino grueso. Básicamente, su función principal es la de sacar el agua, para que se formen las heces. Al observar el aspecto del colon, se puede apreciar la importancia de consumir fibra, ya que ésta desempeña la función de barrer el colon. Es necesario que el colon se limpie diariamente, especialmente con fibra proveniente de verduras y frutas, alimentos integrales que limpian el colon. Pero la fibra también tiene otra función. Estimula la peristalsis, que es el movimiento constante del colon. El Dr. Kellogg afirmaba que 3 comidas completas deberían equivaler a 3 evacuaciones al día. A menudo, podemos tener 2 o 3 comidas en diferentes etapas de nuestro tracto gastrointestinal. Y cuando nos levantamos por la mañana y desayunamos, el colon comienza a contraerse, y esta contracción se propaga a lo largo de todo el intestino. Por lo tanto, el momento más común para evacuar es después de comer, ya que la ingesta de alimentos estimula la liberación de las heces formadas anteriormente. Una señora me dijo, Bárbara, me pasa algo malo. Cada vez que como, debo ir al baño y perderlo todo. Le dije, no está perdiendo la comida que todavía está en su estómago. Esa tiene un largo camino por recorrer antes de salir. ¿Y ha notado que el colon tiene voluntad propia? Si no van al baño 2 o 3 veces al día y le ordenan que evacúe, no lo hará. ¿Verdad? Y si está evacuando demasiado y le ordenan que se detenga, tampoco lo hará. Tienen 2 problemas ahí. Uno es que la persona no evacúa lo necesario. ¿Qué se puede hacer? Agua. Recuerden, si están deshidratados, sacan más agua de la que deberían sacar. Y entonces lo que nos queda son bolitas de conejo y cemento. Y es importante hacerlo.
muy importante. Es parte de escuchar. Respondan de inmediato al llamado de la naturaleza. ¿Ok? Si el cuerpo dice ve, tienen que ir. Y nos sentimos afortunados de que al final del intestino grueso haya una curva. Lo he dibujado en rojo. Se llama pubo rectal. Y estamos muy contentos de que Dios lo haya puesto ahí, porque cuando sienten ganas de ir, es porque la última parte ya se llenó y hay presión ahí. Pero, si están hablando por teléfono con un amigo y no quieren colgar, si están viendo un documental interesante y no quieren parar, si están a medio quitar la maleza del jardín y quieren terminar antes de ir, entonces no van. Y pueden terminar de quitar la maleza, o terminar la llamada o el documental, luego van y se sientan. Y creo que todos lo hemos experimentado. Van porque no puede quedarse ahí. Porque si se queda ahí, se ejerce demasiada presión sobre el ano, que puede debilitarse. Y no quieren un ano débil, porque entonces suceden accidentes. Y lo que sucede es que el contenido retrocede a la última parte del colon, y el agua se extrae continuamente. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Se está endureciendo cada vez más y luego es cada vez más difícil de liberar. Y entonces, lo que hace la persona es sentarse en el trono para realizar su evacuación diaria. Y decide agregar un poco de presión. Eso es lo peor que pueden hacer, porque lo único que eso hace es ejercer presión sobre el ano, y pueden comenzar a salir cosas llamadas hemorroides. Y son muy desagradables. Solía trabajar en el quirófano y realizábamos hemorroidectomías. Lo único que hacen es poner una sutura alrededor de la base y cortarla con unas tijeras. Y pienso en cómo se sentirá esa persona cuando se despierte. Nada comparado con cómo se sentirán cuando hagan su primera evacuación. Se los digo. Las torturas están vivas y coleando. Definitivamente. Pero se darán cuenta que en muchos países la gente todavía se pone en cuclillas a la hora de hacer su evacuación diaria. Y pueden comprar un banquito para inodoros. Y lo que hacen es que ponen este banquito de inodoro frente al trono, para imitar la posición en cuclillas. Cuando estamos en posición en cuclillas, el músculo puborectal se relaja. Y cuando el músculo puborectal se relaja, el colon se abre, y la persona puede evacuar con mucha mayor facilidad. Cuando estuve en África en abril, entré al baño en Tanzania y me di cuenta que solo era un agujero en el suelo, con azulejos, y con cadena para dejar ir los desechos. Cuando estuve en Singapur, vi lo mismo. En la India, vi lo mismo. Así que hay muchos países en los que todavía la forma habitual de evacuar a diario es ponerse en cuclillas. La ciencia ha demostrado que es la forma más eficiente y efectiva porque relaja ese músculo llamado pubo rectal. Así que la mejor manera de prevenir las hemorroides es invertir en un banquito de inodoro para evacuar en cuclillas. Sí, la mejor manera de aliviar las hemorroides es invertir en un banquito o taburete para inodoro, y evacuar en cuclillas, ya que eso reduce la presión sobre el ano. Es muy importante mantenerse bien hidratado y llevar una dieta alta en fibra, para estimular el movimiento intestinal. Y hacer ejercicio. Parece que estamos hablando de la sostenibilidad personal. Y hay una forma de mantener el colon en buen estado. El ejercicio diario masajea el colon, y también aumenta el flujo sanguíneo hacia este. Pero, ¿qué pasa si ya beben suficiente agua, llevan una dieta basada en plantas y hacen ejercicio todos los días, pero aún así no pueden evacuar correctamente? Bueno, tenemos un té de hierbas llamado té de colon. Estas hierbas estimulan suavemente la peristalsis. Y pueden comprar té de colon en nuestro retiro de Living Springs. También pueden comprarlo en el retiro de Eden Valley. Y contiene una parte de cáscara sagrada. Y también contiene 2 partes de regaliz. Si solo fuera cáscara sagrada, podría ser un poco fuerte y causar calambres. Y contiene 3 partes de espino cerval. El espino cerval es un pariente de la familia de la cáscara sagrada, pero no es tan fuerte. Así que mezclamos estas hierbas.
Son 2 cortezas y una raíz secada. Las mezclamos y la regla general es una cucharadita por taza de agua, y un hervor suave durante unos 10 minutos. Y cuando les damos a nuestros huéspedes se lo damos a beber justo antes de acostarse. Y por lo general hay una evacuación por la mañana. Las compresas de aceite de ricino en el abdomen también pueden ser muy efectivas. Las compresas de aceite de ricino no solo son efectivas para el estreñimiento, sino que también lo son para el otro extremo. Es decir, el intestino irritable o la enfermedad de Crohn o la colitis, cuando la persona tiene diarrea y solo sale líquido, tal vez 4, 5 o 6 veces al día. Tuvimos un hombre que evacuaba 10 veces al día. Sí. Ahora vamos a reducir la velocidad. Hay una hierba excelente llamada olmo resbaladizo. Y es la corteza en polvo del árbol del olmo resbaladizo. Al mezclarse con agua, se hace un poco espeso. Incluso se podría decir que se vuelve resbaladizo. Recubre, alivia y cura el revestimiento del intestino. Y contiene un estimulante del crecimiento, por lo que estimula una rápida curación en el revestimiento del intestino. Sin embargo, hay ciertos alimentos que pueden tener un efecto irritante en un intestino sensible. Es decir, los lácteos. Recuerden que la leche de vaca es excelente para los terneros. Y el trigo que Dios creó es un trigo excelente, pero es muy difícil encontrarlo hoy en día. Pueden encontrarlo en los granos antiguos que no han sido modificados, como su espelta y camut. La avena. ¿Qué tiene de malo la avena? Bueno, desafortunadamente, la avena tiene un alto contenido de algo llamado lectinas, y las lectinas tienen un efecto inflamatorio en un intestino que no funciona bien. Mis 3 hijos adoran la avena para el desayuno todos los días. Y pueden comerla porque no tienen problemas de salud ni problemas inflamatorios. Pero si hay inflamación de cualquier tipo en el cuerpo, esta debe eliminarse. Por ahora, hasta que sanes. El maní o cacahuate suele estar contaminado con moho. Y si les gusta la mantequilla de maní, tengo buenas noticias. La mantequilla de semillas de marañón es bastante buena. La de almendras también lo es. Pero la azúcar refinada es como queroseno para un fuego en cualquier problema. Déjenme contarles sobre una mujer que asistió a una conferencia que di en Nueva Zelanda hace unos años. Era martes por la noche, y después de dar la conferencia, ella se me acercó y me dijo, llevo 30 años padeciendo de síndrome del intestino irritable. Me dijo que no tenía idea de que la comida que estaba consumiendo estaba contribuyendo al problema. Me dijo que estaba tomando esteroides y antiinflamatorios. El médico acababa de decirle que si no mejoraba, tendría que extirparle parte del colon. Al escuchar esto al día siguiente, ya que tenía más de 70 años, inmediatamente dejó de consumir esos alimentos. Dijo, compré leche de soya orgánica. Encontré pan de masa fermentada de espelta. Y empezó a desayunar mijo, en lugar de avena. Comía mantequilla de semillas de marañón, en lugar de manís, y consumía un poco de miel de maple o miel. Hoy en día no es difícil. Continuó, empecé a tomar olmo resbaladizo antes de cada comida y justo antes de acostarme. Eso significa que lo tomaba 4 veces al día. Eso fue el martes por la noche. El jueves por la noche se acercó y me dijo, ya dejé de sangrar. Se me ha detenido el sangrado en el colon. Dijo que ya no padecía de los cólicos. ¿Cuánto tiempo necesitó? 48 horas. 48 horas fueron suficientes para aliviar 30 años de sufrimiento. Hemos tenido experiencias similares en nuestro retiro de salud. Y después de 2 días, cuentan la misma historia. Y les digo, no tengo autoridad sobre sus medicamentos, pero si yo fuera ustedes, comenzaría a reducir los antiinflamatorios. Porque el hecho de que no sangren, de que no tengan calambres y el hecho de que al final del 3er día haya algo de forma en sus heces, es algo fenomenal para alguien que tiene síndrome del intestino irritable. Esto me dice que vean lo que están buscando. Están escuchando y observando la respuesta, y eso me indica que esto se está calmando. No es algo del otro mundo. Entonces, dejó de tomar sus antiinflamatorios y no hubo ninguna reacción. Si hubiera habido, habría tenido que volver a tomar la mitad de la dosis de antiinflamatorios, o empezar a tomar olmo resbaladizo cada 2 horas. Es una hierba muy segura.
pero no hubo reacción. Al final de la semana, comenzó a considerar la posibilidad de comenzar a reducir lentamente su dosis de cortisona. Y hay que ser muy cuidadosos con ese medicamento. A algunas personas les recetan tabletas de 5 miligramos, y pueden reducir la dosis en 5 miligramos cada 2 semanas de manera controlada. Son buenas noticias, ¿no? Para casos más severos, hemos arreglado otra combinación que está compuesta por 8 partes de olmo resbaladizo por una parte de mirra. Esa resina de goma, la hierba valiosa que los Reyes Magos le regalaron a Jesús. Y una parte de sello de oro. Al sello de oro le llaman el rey de los tónicos para todas las membranas mucosas. Está disponible en el retiro de Living Springs o en Eden Valley. Lo llamamos Gut Repair, reparación intestinal. Recibimos a un hombre de 30 años que había padecido durante 10 años, y este producto le brindó un gran alivio. Llevaba el frasco de Gut Repair consigo a todas partes. Dijo, me encanta esto. Y afirmó que lo adoraba. Por primera vez en 10 años, se sintió aliviado. Las células que recubren nuestro tracto gastrointestinal se regeneran cada 3 a 5 días, por lo que no toma mucho tiempo sanar el intestino, cuando se le proporcionan las condiciones adecuadas. Las compresas de aceite de ricino también pueden ayudar. Una de nuestras huéspedes me dijo, mi marido es médico y cuando me dijo lo que quería hacer para curar mi síndrome de intestino irritable, no me interesó. Comencé a usar compresas de aceite de ricino. Y dijo, me curé de mi intestino irritable. El aceite de ricino penetra más profundamente que cualquier otro aceite, y donde quiera que penetra, deshace nódulos, protuberancias y adherencias. Limpia la zona, es una hierba increíble. Nunca sugiero tomarlo vía oral, puede ser un poco irritante, pero desde el exterior, penetra profundamente. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de nuestro tracto gastrointestinal. Y antes de despedirnos, ¿qué se puede hacer para las hemorroides? Bueno, es importante asegurarse de que el colon está evacuando. Evacuando idealmente 2 veces al día. Pero pueden hacer un supositorio, y este supositorio se lo pueden insertar por la noche antes de acostarse, y por la mañana lo expulsarán naturalmente. Y es 50% aceite de coco. Así que derriten el aceite de coco porque lo van a poner en el refrigerador, lo que lo solidificará. Y 50% aceite de ricino. Una vez derretidos y mezclados estos 2 aceites, pueden verterlos en los dedos de unos guantes desechables, atar los extremos y colocarlos en el refrigerador. Cuando vayan a usar el supositorio, quiten el guante de cada dedo, ese será su supositorio para la noche. Esa es una forma sencilla de prepararlo. Para terminar, ¿hay alguna pregunta? Tenemos saborizantes naturales en casi todos los productos. Estoy aquí, en el otro lado. Tenemos saborizantes naturales en casi todo lo que hay en el mercado hoy en día. ¿Podría explicar qué es y qué le está haciendo a nuestros cuerpos, a quienes los usan o los toman, los comen? Bueno, al criar a mis hijos me encargaba de elaborar todo. Nunca consumimos nada artificial. Todo era comida natural. Y creo que es importante volver a eso. Pueden buscar en Google lo que hacen esos saborizantes, pero sin duda son factores que contribuyen a la hiperactividad. Alguien pregunta, ¿qué es peor? ¿La azúcar química o la azúcar refinada? Yo digo, ¿cómo quiere morir? Ambas son peligrosas, así que debemos consumir alimentos en su estado natural y alejarnos por completo de cualquier cosa artificial. Para terminar, ¿hay alguna pregunta? Tenemos saborizantes naturales en casi todos los productos. Estoy aquí, en el otro lado. Tenemos saborizantes naturales en casi todo lo que hay en el mercado hoy en día. ¿Podría explicar qué es y qué le está haciendo a nuestros cuerpos, a quienes los usan o los toman, los comen? Bueno, al criar a mis hijos me encargaba de elaborar todo. Nunca consumimos nada artificial. Todo era comida natural. Y creo que es importante volver a eso.
Pueden buscar en Google lo que hacen esos saborizantes, pero sin duda son factores que contribuyen a la hiperactividad. Alguien pregunta, ¿qué es peor? ¿La azúcar química o la azúcar refinada? Yo digo, ¿cómo quiere morir? Ambas son peligrosas, así que debemos consumir alimentos en su estado natural y alejarnos por completo de cualquier cosa artificial. Algunos de ellos se llaman excitotoxinas, lo que significa que excitan las células nerviosas, así que cualquier cosa que prueben con excitotoxina excita las células nerviosas de la lengua. Entonces la comida sabe fantástica. Eso es preocupante, es un gran engaño. Por eso hay que volver a los alimentos sencillos. Algunos dicen, pero no tengo tiempo. Bueno, consigan una olla a presión instantánea. Cocinan sus frijoles durante la noche. ¿Cómo es que se llaman? Hay un equipo eléctrico. Ahora eso puede facilitar mucho la vida. Sí. Hola, tengo una pregunta rápida. ¿Cuál sería su recomendación para tratar los cólicos o el reflujo ácido en un bebé? Bueno, ¿el bebé es amamantado? Sí, pero tuvieron que dejar de hacerlo debido a que el bebé continuaba experimentando cólicos, así como reflujo ácido. Es una pena. He descubierto que cuando un bebé está molesto, suele ser por la leche. Pero la mayoría de los bebés que tienen un problema es porque son alérgicos a algo de lo que come la madre, y las alergias más comunes, es posible que hayan oído esto antes, son los lácteos, el trigo, la avena, el maní y el azúcar refinada. Y si se dejan de consumir el bebé se calma. Y si sigue teniendo cólicos, entonces tenemos que cambiar la leche. La leche de cabra es la más parecida a la leche materna. Comparen el tamaño de un bebé con el tamaño de un cabrito. Son muy similares. Y el tamaño de un ternero. La leche de vaca no es la mejor leche para los humanos, a menos que sean un bebé de la tribu Masái. Bárbara, ¿qué me recomienda para la hinchazón? ¿Perdón? Hinchazón de vientre. ¿Cómo lo trataría? Lo siento, ¿de qué manera podría abordarla qué? Hinchazón abdominal. Bueno, eso puede deberse a varias causas. Una es un bajo nivel de ácido clorhídrico. Si alguien dice, tengo el estómago demasiado ácido, le digo, debe estar digiriendo la comida muy rápido y muy bien porque eso es lo que hace el ácido clorhídrico. Pero cuando la comida no se digiere y está en el estómago, eso significa que el ácido clorhídrico es bajo. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el ácido clorhídrico? Tomar el jugo de un limón justo antes de la comida puede aumentarlo. Tomar un tercio de taza de té de jengibre caliente justo antes de la comida puede aumentarlo también. Mezclar un cuarto de cucharadita de pimienta de cayena en un poco de agua justo antes de la comida. Eso despertará cualquier cosa, aumentará su ácido clorhídrico. Así es como pueden aumentar el ácido clorhídrico. Muchas personas han agotado su ácido clorhídrico debido a que comen con demasiada frecuencia, comen a altas horas de la noche, se estresan al comer y beben agua con las comidas. Y creo que estarán de acuerdo conmigo en que muchos estadounidenses tienen esos hábitos. Otro factor que puede provocar hinchazón es comer demasiado rápido y no masticar bien. Por lo tanto, es importante masticar lentamente, triturar la comida. ¿Han escuchado el viejo dicho de que deberíamos beber nuestros alimentos y masticar nuestras bebidas? Esto significa que debemos masticar hasta que la comida esté casi líquida. Entonces, sería recomendable investigar estos puntos para averiguar la causa. Y también el trigo híbrido actual. Conozco a mucha gente que ha dejado de consumir trigo y han mejorado. Tengo una pregunta. Soy una gran amante de la avena. ¿Qué podría sustituir la avena? Ya que usted mencionó algunas cosas en la pizarra. Por eso mencioné a mis hijos, que comen avena todas las mañanas. Pero no tienen ningún problema de salud. Entonces, el mijo puede sustituir la avena. Recuerden que el mijo necesita 4 tazas de agua por una taza de mijo, y si se hace en la olla de cocción lenta durante la noche, tendrán una papilla deliciosa. Algunas personas cocinan arroz para desayunar. Es una buena opción. Hermana,
Hermana, gracias por su tiempo. Primera pregunta. ¿El virus de Epstein-Barr? Obviamente, empezaríamos con la sostenibilidad personal, pero ¿habría algo más? El virus de Epstein-Barr. ¿Saben que los virus solo viven donde están bien alimentados? Y a menudo, cuando las personas tienen esto, se debe a que están sobrecargadas de trabajo o no comen adecuadamente. Entonces, una vez que le dan al cuerpo las condiciones adecuadas, descubrirán que automáticamente controlará algo como el virus Epstein-Barr, porque el cuerpo está diseñado para hacerlo. ¿Qué se puede hacer para los escalofríos? Alguien que sufre escalofríos. ¿Escalofríos? Cuando tienen escalofríos, se están enfriando. Habría que investigar a qué se debe. A veces, si tiene fiebre, siente escalofríos. Así que tendría que investigar eso. Hola, tengo una pregunta sobre el hongo de las uñas. He oído hablar de diferentes tipos de métodos, pero ¿tiene algún consejo para deshacerme de él? Lo he tenido durante más de 10 años. Bueno, cuando hay hongos en las uñas de las manos o de los pies, eso indica que está en el cuerpo. Y mi libro, Self-Heal by Design, tiene programas para ayudar a matar de hambre al cuerpo de hongos. Así que puede echarle un vistazo. Mi hija acaba de recibir un nuevo envío de libros, y su página web es www.mistymountainusa.com, y está un poco sobrecargada en este momento. Si no le responde de inmediato, dele una semana para ponerse al día con todos sus pedidos. Pero puede obtener el libro allí, y puede pintarse las uñas con una mezcla de una parte de aceite de orégano, por 6 partes de aceite de coco. No ponga aceite de orégano puro en la uña, ya que puede quemarla. Tiene que diluirlo un poco con aceite de coco. ¿Qué le recomendaría a alguien que va al baño con mucha frecuencia cuando se pone nervioso o estresado? Es un hecho indiscutible que tanto el colon como las emociones experimentan un impacto directo. Soy terapeuta de limpieza colónica. Estudié hace muchos años y soy profesora en esa área, o lo era. Y mi maestra me formó cuando tenía 90 años, ella ya falleció. Y solía decir, mente tensa, colon tenso. Y que las emociones afectan directamente al colon. Y una de las mejores formas de calmarse cuando se sienten estresados es estimular su sistema nervioso parasimpático. Su sistema nervioso parasimpático es su sistema nervioso calmante, y ese es el LLP de Dios. ¿Recuerdan el LLP de Dios? Largo, lento, profundo. Entonces, son 5 respiraciones por la nariz. La retienen para mantener esos niveles adecuados de gas y sacan en 5 segundos por la boca. Si hace eso 10 veces seguidas, se calma. Se calma porque cuando está estresado, algunas personas reaccionan de diferentes maneras. Y con suerte, eso aliviará la necesidad de ir al baño, porque ha utilizado el sistema nervioso parasimpático para calmarse. ¿Sería posible que vuelva a mencionar la dirección de la página web? www.mistymountain.usa.com. Tengo una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que padecen de celiaquía y tienen un intestino delgado con vellosidades intestinales aplanadas? ¿De qué manera pueden mejorar su capacidad de absorber los nutrientes? La enfermedad celíaca puede ser revertida de manera sencilla al eliminar por completo el gluten de la alimentación. Y se preguntarán, ¿podría volver a comer gluten? No lo sé. Tal vez sí. De vez en cuando podrían probar. Pero una vez que le dan a los intestinos las condiciones adecuadas, se regeneran. Mi esposo dice, si la prueba dice que las vellosidades están aplanadas, no le creas. No creo eso. Confío en que mi cuerpo, que es increíblemente resistente, se recuperará y se revitalizará si le doy las condiciones adecuadas. Y no olviden Ezequiel 36:36, que dice que el Señor puede restaurar y revitalizar el cuerpo. Sí. Buenas tardes. ¿Qué será bueno para el hígado graso? El hígado graso es una condición interesante.
Si a alguien le diagnosticaron hígado graso, puede revertirlo en cuestión de semanas. El hígado es el único órgano del cuerpo que posee sitios receptores de fructosa. Cuando hablamos de nuestra alimentación, por ejemplo, ¿qué desayuné? Desayuné algunas cerezas esta mañana. Las cerezas se descomponen en el cuerpo en dos estructuras simples, fructosa y glucosa. Estas sustancias se absorben en la sangre, llegan directamente al hígado y el hígado envía la glucosa a las células. El hígado también convierte la fructosa en glucosa y luego la envía a las células. Pero si una persona consume muchos alimentos con almidón que han sido endulzados con jarabe de maíz alto en fructosa, y si está consumiendo mucha azúcar, esa se descompone en sacarosa y fructosa, y la sacarosa se descompone en fructosa y glucosa. Si se consumen muchos alimentos azucarados, puede producirse una sobrecarga de fructosa. La fructosa se dirige al hígado, pero este no puede convertirla toda en glucosa, por lo que la almacena en forma de grasa en el hígado. Así que ahí tienen su hígado graso, que simplemente es producto de una sobrecarga de fructosa. Y el edulcorante más económico que se utiliza en muchos pasteles y otros productos hoy en día es el jarabe de maíz alto en fructosa. La gente ve y dice, alto, ok, fructosa suena a fruta. El maíz es bueno. ¿Entienden? La gente solo mira la letra. Pero el jarabe de maíz alto en fructosa es un edulcorante peligroso y contribuye en gran medida al hígado graso. Entonces, ¿cómo sanamos? Reduciendo drásticamente los edulcorantes, y quizá con un par de semanas de solo comer verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Eso le dará un gran impulso. Hola, siento interrumpirla. Solo me gustaría agregar algo relacionado con la importancia de la vitamina B, en relación con la salud del colon. Tengo una clínica en Carrollton, donde realizo irrigación o limpieza de colon y también vendo vitaminas. Una clienta vino a comprar vitamina B. Le expliqué que ese era el suplemento de vitamina B que buscaba, pero el problema principal es que su colon y su intestino delgado estaban obstruidos, lo que impedía la absorción adecuada de la vitamina B. Entonces le dije que si se hacía una limpieza de colon, podría absorber las vitaminas B sin necesidad de comprar suplementos. Así que se hizo una limpieza de colon. Y al salir de la habitación, hacía como así, moviendo la cara de forma extraña. Y le dije, señora, ¿hay algún problema? Nunca había visto a nadie haciendo eso después de una limpieza de colon. Ella dijo, bueno, no hay ningún problema, pero tengo parálisis de Bell, y ahora ha desaparecido. Dije, vaya, no sabía que tenía parálisis de Bell. Y ha desaparecido con una sola limpieza de colon. Y nunca más volvió a comprar vitamina B12 porque ahora su colon estaba limpio y su cuerpo podía absorber las vitaminas B. Y llamó a uno de sus hermanos que también tenía parálisis de Bell desde hacía 3 años y había gastado mucho dinero en médicos, sin éxito. Ella lo llamó y él vino, y con una sola limpieza de colon y un poco de trabajo en el nervio trigémino, se curó. ¿Y adivine qué? La parálisis de Bell también desapareció. El colon es el punto de partida para la absorción de nutrientes. Mantener un colon limpio asegura una adecuada absorción de nutrientes y reduce el riesgo de enfermedades. He tenido pacientes con diverticulitis hemorrágica crónica que no habían respondido a otros tratamientos, pero que han experimentado una mejora significativa después de someterse a un par de limpiezas de colon, eliminando el sangrado y la diverticulitis. Incluso he visto casos de personas con diverticulitis tan grave que necesitaban un andador para caminar y que recuperaron su movilidad después de este tratamiento. Y después de la limpieza de colon, desaparecen todos los problemas. Por lo tanto, si tienen algún problema, mantengan en mente que un colon limpio es fundamental para su salud y que Dios los guiará en el proceso de sanación. Gracias. Nunca puede quedar completamente limpio, pero ciertamente podemos brindarle las condiciones para que se evacúe de manera efectiva. Sí. Hola Bárbara. Me gustaría consultarle sobre un tema que me preocupa. Tengo un familiar muy cercano, una joven, que recientemente cumplió 25 años en el mes de junio. Lo que me llama la atención es que, a pesar de su edad, nunca ha menstruado, incluso hasta el día de hoy. Eso es algo que realmente me preocupa. Bueno, muchas mujeres estarían muy emocionadas y dirían yupi. Pero la entiendo.
Si yo fuera esa joven, consideraría tomar algunas hierbas naturales para equilibrar las hormonas. Y si ve mi conferencia sobre cómo equilibrar las hormonas femeninas y masculinas, hablo sobre algunas hierbas naturales que equilibran las hormonas. Aunque para mí, es mucho más preocupante cuando una niña de 9 años empieza a menstruar. Hola, señora O'Neill. Tengo una pregunta aquí, al fondo de la sala. Sí, me preguntaba qué recomendaría como suplementos herbales para alguien que no tiene tiroides y tiene múltiples deficiencias vitamínicas. Bueno, le contaré una experiencia interesante que tuve en Tanzania en abril. Una mujer de unos 70 años se me acercó y me dijo, me extirparon la tiroides hace 20 años. Le pregunté, ¿entonces ahora toma tiroxina? Ella dijo que no. Le pregunté si el médico le había recetado tiroxina, pero me dijo que no había vuelto a verlo. Así que ahí está esta mujer que tiene un cuerpo funcional y sin tiroides. Tenemos un cuerpo increíble que tiene una capacidad incorporada para sanar, adaptarse y ajustarse. Pero ciertamente hay algunos principios básicos que puede aplicar a la tiroides. Le voy a enviar a Richard Buchanan un documento sobre la tiroides. Así que, si usted se pone en contacto con Richard durante la próxima semana, él puede imprimirle el documento sobre la tiroides. Y tengo un nuevo libro que se publicará a fines de septiembre, con un capítulo sobre la tiroides. Es un manual sobre remedios naturales. Tengo una pregunta. ¿Con qué frecuencia recomendaría un enema para las personas que tienen estreñimiento? ¿Cuál es el intervalo más seguro entre enemas y qué tipo de enema es más efectivo para limpiar el colon? La mejor opción es un enema de agua tibia. Sin embargo, prefiero los remedios herbales, ya que estimulan el cuerpo de forma natural. Si una persona tiene problemas de estreñimiento y no ha podido evacuar al final del día, entonces un enema puede ser una buena opción para ayudar a que las cosas se muevan. Sin embargo, es recomendable tomar remedios herbales al mismo tiempo, ya que estos ayudan a restaurar y revitalizar la función del colon de forma suave. Tengo una pregunta sobre el estrógeno. ¿Cuánto estrógeno necesita el cuerpo? Bueno, me gusta trabajar con los síntomas del cuerpo, y cuando al cuerpo se le dan las condiciones adecuadas, naturalmente equilibrará el estrógeno. El problema hoy en día es la exposición a los plásticos que tenemos. Y mujeres, tengan mucho cuidado con las telas que tocan su piel. El poliéster, el nylon y el acrílico, todos pueden aumentar el estrógeno porque son químicos. Además, comer alimentos que contienen químicos puede tener un efecto. Asimismo, la exposición a los plásticos contribuye al aumento de los niveles de estrógeno. En mi conferencia sobre cómo equilibrar las hormonas, hablo sobre las hierbas que pueden aplicar en el cuerpo para estimular la producción de progesterona. Y la progesterona es la hormona materna. Cuando aumentan los niveles de progesterona, se equilibran automáticamente los niveles de estrógeno. Un análisis de sangre no es un indicador preciso de las hormonas en el cuerpo. Sí. Buenas noches, Bárbara. ¿Qué le sugeriría a alguien que periódicamente regurgita trozos de comida? Sin conocer el historial médico del paciente, es difícil dar una respuesta precisa. Sería necesario revisar el historial para saber cuándo comenzaron los síntomas, si hubo alguna lesión o crecimiento de algo en la garganta, entre otras cosas. Sí, mi amiga tiene un hijo de 18 años que tiene la sangre espesa y el riñón izquierdo lleno de quistes. Ella quiere saber qué puede hacer para ayudarlo. ¿Cómo sabe que su sangre es espesa? Yo no sé si mi sangre es espesa. Le hicieron pruebas y, por lo general, la sangre del esposo es muy espesa. Por eso creo que es. Bueno, también recuerden que no siempre es correcto. En cuanto a los quistes renales, por eso siempre observo los síntomas de la persona en lugar de lo que dice un análisis de sangre.
Los quistes en los riñones se pueden deshacer con compresas de aceite de ricino sobre el riñón. Y una de las mejores maneras de diluir la sangre es simplemente beber mucha agua. De acuerdo, vamos a responder una última pregunta por falta de tiempo, y luego concluimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su participación. Hermana Bárbara, ¿tiene alguna sugerencia para un posible glaucoma? Sí. Aceite de ricino. Muy bien, apliquen aceite de ricino directamente en el ojo. Si no pueden aplicarlo dentro del ojo, pueden frotarlo suavemente sobre el párpado para que penetre. Pero por favor, nunca permitan que nadie les introduzca una aguja en el ojo. No permitan que nadie les haga eso. Y si el médico insiste, agradézcanle su consejo y díganle que lo considerarán detenidamente. Pero les aseguro que yo nunca, jamás permitiría que algo así sucediera. Porque, imaginan el daño que puede causar una aguja en el ojo. Es extremadamente doloroso. Mejor optemos por el aceite de ricino.